Vamos a continuar a partir de la última diapositiva de la clase anterior, de los últimos conceptos. En la clase anterior habíamos llegado a una pregunta que era necesaria contestar para saber qué es la muerte y cómo podemos afrontar esa transición de una manera consciente y que sea iniciática para nosotros. Y la pregunta era, ¿qué es la vida? Si no entendemos la vida, no podremos entender la muerte. Por lo cual comenzamos a analizar, a observar, a estudiar, experimentar cómo se expresa la vida. Cómo se expresa la vida en varios ámbitos, en el mineral, en el vegetal, en el animal. Nos estaba observando el Tom en la última clase, pero especialmente cómo se expresa la vida en el reino humano. Así que hemos de ver cómo nosotros, que somos seres humanos, nos expresamos como entes vivos. Y al llegar a estas preguntas de cómo es la vida en el ser humano, en realidad estamos preguntando qué es un ser humano. Y cuando preguntamos qué es un ser humano, tenemos que adentrarnos en las ontologías que nos explican desde la noche de los tiempos, a través de diferentes tradiciones, pero todas ellas con una identidad de explicación nos explican la constitución del ser humano. Nosotros estamos utilizando las explicaciones que están muy arraigadas en nuestra tradición judeo-cristiana y dentro de las características de la Cábala. Así que esta es nuestra explicación de cómo está formado un ser humano, sus diferentes partes, sus características. Pero si fuéramos a una ontología oriental, típicamente de la India, budismo esotérico o tibetano, las composiciones de los diferentes estratos de un humano serían completamente coincidentes con las nuestras. Lo único que cambiaría es la terminología, pero llegaríamos a ver que donde en un lugar está subdividido en 3, en otro lugar solamente está subdividido en 2, pero se habla de lo mismo. Y así sucesivamente veríamos que todas las verdaderas tradiciones coinciden en la descripción de lo que es un humano. Nosotros hemos estado observando esa característica por medio de esta diapositiva que estuvimos desarrollando en la clase anterior, en la cual vemos a un sujeto que ahora sabemos que está durmiendo, y no porque nos fijemos en su pecho que sube y baja, sino por los rasgos simbólicos que hemos explicado en la parte superior. Hemos dicho que todo humano está vivo a través de 3 grandes expresiones, que son los 3 pilares de la constitución de un ser humano, que son el pilar de la conciencia, el pilar de la vida, y luego la conciencia y la vida se expresan en algo, en materia, en sustancia, en un contorno, en un límite, y esto produce movimiento en esa limitación. Esa limitación está dentro del espacio y del tiempo, está dentro de las características de la materia, y allí hay movimiento. Donde hay movimiento, decíamos, podemos sospechar, y seguro que lo encontramos, hay vida. Y todo lo que observamos en la creación tiene movimiento de una o de otra índole, por lo cual todo lo que vemos está vivo. Estará durmiendo en un estadio muy sencillo de la creación como es el estadio mineral. Luego estará, dice la tradición, está soñando en el mundo de las plantas. Luego se despierta en el mundo animal y nosotros ya, más allá de ese despertar, pues estamos recobrando la conciencia de realmente quiénes somos, que precisamente ahora es el contexto de nuestro estudio. Estos 3 pilares habíamos dicho que conforman un rasgo, un fenómeno, una característica que exotéricamente ya se ha descrito en obras y todo el mundo sabe de ella, que es lo que se llama de una manera así general el cordón de plata, el vínculo entre lo superior, el origen y lo inmortal en un ser humano y su expresión en lo inferior. Y aquí lo hemos representado de una manera simbólica
como lo superior, ese triángulo de luz hacia arriba, lo inferior lo hemos puesto en este triángulo de menor expresión de luz hacia abajo, triángulo también característicamente simbólico como triángulo de fuego y triángulo de agua enlazados, entrelazados. Y también hablábamos de que existe un símbolo que escenifica esto de una manera muy bella, que es la estrella de 6 puntas, se me ha colado el catalán, la estrella de seis puntas, que es el símbolo, lo llaman el escudo del amor en su definición original, Maughan David, porque este símbolo escenifica de qué manera tan amorosa ha sido hecha la creación, a través de una expresión de amor, que eso también formará parte de nuestros estudios. Estos 3 pilares no descienden así como los tenemos aquí, aunque esto es muy importante que lo estudiemos de esta manera, porque estos pilares, cuando se han roto, se puede romper uno o se puede romper el otro, significan la expresión de que ha finalizado un ciclo de vida en el plano físico, y nos interesará saber que según el tipo de humano se rompe primero un pilar u otro, según el grado de evolución. Esta rotura pues tiene lugar a la altura de los centros psíquicos de la cabeza, de los centros psíquicos del pecho, de los centros psíquicos abdominales, todo esto dependiendo de la clase de humano. Todo esto forma parte de nuestro conocimiento técnico y está relacionado con estos pilares. Dicho de otra manera, no muere de la misma manera un ser humano muy sencillo, muy primitivo en la expresión de su conciencia, que un intelectual, que una persona del corazón. O sea, se muere de diferente manera. Aunque visualmente parezca que el fallecimiento es igual, las roturas de estos pilares y las salidas de la consciencia y de la vida tienen lugar por diferentes partes del cuerpo, energéticamente hablando. De una manera general se puede decir, se muere por la cabeza, se muere por el abdomen, se muere por el corazón. Las personas de buen corazón mueren por el corazón. Las personas que siempre se han mirado el ombligo, ¿por dónde van a morir? Por el ombligo. Y los intelectuales muy centrados en la cabeza, ¿por dónde mueren? Por la cabeza. Con esto no quiero decir que sea una lesión cerebral o que sea un ataque al corazón, no me refiero a esto, que esto también veremos cómo está relacionado. Me refiero al hecho de que estos pilares se desenclavan de su expresión en el plano físico en un momento determinado de una manera muy precisa, que nosotros llegaremos a reconocer y también podremos prever por dónde vamos nosotros, qué puerta es la que nosotros vamos a traspasar, porque nos interesa mucho todos estos aspectos. No permito muchas preguntas en los primeros 6 meses, pero la tuya sí. La tuya sí. ¿Qué de aquí? No, es que de repente me vino a la cabeza, también influye la forma como muere, o sea, asesinado, un accidente, una... Sí, esta pregunta es muy buena y de hecho es una pregunta a la que tendremos que dedicar varias clases, ¿no? Porque todos vosotros querréis saber al respecto. Pero una persona del corazón, tanto si la asesinan como si muere en un incendio, como si muere por inanición o congelada o de un cáncer, su salida es por una puerta, por la puerta que ahora llamamos así, la puerta del corazón, no es otra. Independientemente del fenómeno físico que produce esa apertura, que es lo que preguntabas. Es independiente del tipo de muerte. Si le cortamos la cabeza en una guillotina, entonces ¿saldrá por la cabeza? No, si es una persona del corazón. Ahora estamos adelantando conceptos, Estos conceptos los hemos de estudiar muy al detalle y de una manera muy precisa. Si es una persona del corazón, sale por el corazón. También hemos de aprender qué es una persona del corazón. Ahora, esto es un rasgo general y a lo mejor podemos decir que esta persona es del corazón, pero es del ombligo, no es del corazón. Bueno, estos son medio notas de humor solamente en el adelanto de nuestros estudios. Estaba haciendo alusión a esos aspectos porque estos tres pilares son muy importantes, aunque no estén así en la composición de nuestro ser. Como sabemos que el árbol de la vida
es el diagrama que indica, por los estudios de Cábala, que indica cómo es un ser humano y cómo es el cosmos, pues este árbol de la vida es el que nos tiene que servir de referencia para entender el diagrama anterior. Es como si dijéramos que el diagrama anterior, el hombre extendido está aquí, a la altura de Malkut. Aquí está el hombre extendido, y lo que hemos puesto arriba, que tenía 3 letras hebreas, pues es Aleph, la corona, Shin, la sabiduría, y Mem, el entendimiento. Lo hemos simplificado mucho, hemos puesto arriba y abajo, nos hemos saltado todo el proceso intermedio, pero este proceso intermedio es un proceso que, aunque aquí se ve de una manera gráfica, es un proceso que está en movimiento, es un proceso que decíamos que está representado en este símbolo, en el báculo de Hermes, que es el símbolo de la sanación, de la medicina, de la farmacia, de la curación. También es el símbolo propio de Mercurio, el cual no es otra cosa que el árbol de la vida puesto en movimiento, con sus 3 columnas, una columna central, las 2 columnas laterales, y cómo está entrelazado, porque nuestro cordón de plata es como una cuerda anudada, y aunque se puede romper uno de los cables que la forman, no son absolutamente, como si dijéramos, independientes, sino que van muy relacionados para formar un todo, e incluso esto lo podemos sintetizar y poner sobre el árbol de la vida, y entonces lo vemos de una manera más sintética, como quedan las corrientes de fuerza, se entrelazan unas y otras partiendo de algo que es superior, que es el nivel divino. Pues en ese nivel divino, en este grado de aquí, en este sol alado, tenemos representado lo que antes hemos visto como un triángulo con tres letras hebreas, las 3 letras madres, que produce un despliegue, un desenvolvimiento hacia abajo, y que en el nivel del 10, en la última de esas etapas, está el cuerpo humano, el cuerpo físico. El acto de fallecer, entonces, lo que hace es recoger la conciencia hacia arriba, la vuelve a recoger hacia arriba, la despliega hacia abajo, la recoge hacia arriba, y este proceso es el que nos interesa aprender para, en el momento en que lo experimentemos, pues experimentarlo con la máxima plenitud. Cuando nosotros estamos viendo estos diagramas y hacemos este estudio en relación al tema de la muerte, y estamos entonces entendiendo la vida, cómo funciona la vida, pues estamos buscando la definición de quién somos, qué es un ser humano. Estamos intentando contestarnos, primero por el aprendizaje teórico, luego por la experimentación, finalmente por el convencimiento experimental, y la repetición del experimento nos dará una conclusión verídica. Por todo este método estamos vamos a llegar tanto como podamos en la respuesta de este quién soy. Cuando presento a la Cábala, la ciencia sagrada del desenvolvimiento espiritual de esta tradición, la Santa Cábala y el Sagrado Tarot, esta clase está dentro de ese contexto, pero es un curso especializado sobre el arte de saber morir. Pero en Cábala Gratis he presentado las enseñanzas de la Cábala, y están en varios vídeos colgados en YouTube, y también lo presento cuando abro un nuevo ciclo de la Cábala. Entonces digo que las escuelas de misterios, que han existido siempre, son unos organismos especiales que intentan proveer al ser humano de las respuestas a las 3 grandes preguntas, 3 o 4 grandes preguntas esenciales que se puede formular un humano. Esas preguntas son: ¿quién soy? ¿Cuál es mi origen? O sea, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el fin de mi existencia? Estas preguntas solamente se las formula un individuo cuando ha llegado a una madurez existencial. Por eso, en el judaísmo cabalístico clásico, hasta que no tienes 40 años no te dejan entrar a estudiar este tipo
desenvolvimiento espiritual porque consideran que no estás lo suficientemente maduro ya que tienes otros intereses, casarte, hacerte rico, ser famoso, etcétera. Solamente cuando tus hijos ya son mayores y ya o no los tienes o lo que sea, has fracasado y has tenido éxitos y todo lo demás, entonces el individuo empieza a formularse las grandes preguntas, preguntas trascendentes de la existencia que vienen no como el resultado de una vida, sino como el resultado de toda una cadena de existencias. Pues cuando explico acerca de las escuelas de misterios, digo que las escuelas de misterios, las que son escuelas de desenvolvimiento espiritual, son aquellas que proveen por el adiestramiento, por la instrucción y adiestramiento, proveen al individuo, al estudiante, de los medios para que él mismo pueda responderse estas preguntas. O sea, que él mismo llegue a la respuesta de estas preguntas. El método es complejo, no es sencillo, y no se trata de una simple definición intelectual, porque entonces todos seríamos maestros y con una simple línea pues ya estuviera resuelto. Se trata de una experiencia que nos demuestre a nosotros la validez de las definiciones que nos enseñan y la validez de las características de nuestro ser que nos enseñan. Una escuela de misterios instruye, adiestra. Nosotros estamos en la escuela de misterios de la Cábala, esta en la que ahora nos encontramos, así que somos adiestrados a través de estas clases y muchas más que vendrán y otros aspectos que ya iremos conociendo, somos adiestrados a respondernos a estas preguntas de una forma vivencial, que para nosotros no exista ninguna duda, no, de una forma vivencial y experimental. Estas preguntas vitales sobre la muerte, sobre la vida, sobre quién es el ser humano, comienzan, pues como estamos viendo, por un estudio, tiene que ser así, por un estudio teórico de las características que conforman al individuo. Aunque este estudio sea muy simple, como lo estamos observando aquí, tiene todas las características propias de la veracidad de una enseñanza tradicional. Cuando nosotros observamos al ser humano y que el ser humano proviene de lo que aquí está indicado como un sol alado y que este sol alado es el origen de la conciencia, de la vida y de esa vida expresada a través del movimiento, pues hemos de formularnos una pregunta o una inquietud más. Este sol alado, ¿qué es? ¿O de dónde viene? Entonces, cuando nosotros nos formulamos estas preguntas, que vamos a la parte superior, ya no estamos en la columna central, ni en las serpientes que ascienden, ni en el plano físico, emocional o mental, sino que vamos al origen de nuestro ser, ontológicamente, como estudio de quién soy, vamos a ese origen. La Cábala nos dice, eso es un punto de divinidad, es un punto de divinidad, es absolutamente inmortal, inmanente, etcétera, etcétera, trascendente, nos explica muchas cosas, pero ese punto de divinidad, la fuente de donde nosotros somos, esto está relacionado con la deidad. O sea, esto lo podemos decir así, es un pedazo de Dios, un trozo de Dios, una puerta de entrada arriba, donde dice corona allí, una puerta de entrada a la conciencia divina. Cuando un individuo llega a los últimos grados de desenvolvimiento espiritual, como los grandes ejemplos que tenemos en la historia de la humanidad, ese individuo dice que tiene conciencia cósmica, que su darse cuenta de lo que él es y de lo que no es él ha desaparecido como dualidad y ha aparecido una conciencia de todo. Esa conciencia cósmica es una conciencia de características divinas, no digo que sea el último grado de divinidad, pero eso es divino. Hemos de saber diferenciar un aspecto divino en nosotros de lo que en Cábala llamamos un aspecto espiritual, de lo que después decimos un aspecto personal y de lo que finalmente denominamos el cuerpo físico. Es el despliegue de un ser humano. Ese ser humano en el nivel más alto, ese blanco, es divino. Y esa divinidad, eso lo podemos llamar absolutamente con toda la naturalidad del mundo, podemos decir, esto es Dios, es el pedazo
que está en el centro de todo humano, en el centro de cada individuo, de divinidad. Esto es Dios en cada individuo, ese Dios inmanente que lo interpenetra todo al mismo tiempo y que está en el centro de un ser. Aquí estamos entrando en los grandes estudios de la divinidad, en los cuales no nos vamos a extender mucho, pero sí vamos a buscar una referencia para nuestro propio entendimiento de qué somos. Y esa referencia es, en nuestra tradición, ¿qué definición tenemos de Dios? O sea, ¿qué es Dios? Porque si vamos al origen de la conciencia, origen de la vida y origen de la expresión de esta vida en un entorno, en el espacio-tiempo, entonces esto viene de Dios. ¿Y Dios qué es? Entonces miramos la fuente de nuestro conocimiento. La fuente de nuestro conocimiento, la fuente básica, es la interpretación esotérica de la Torá. Dicho de otra manera, es la interpretación esotérica de los 5 primeros libros de la Biblia y el resto de los otros libros. Es la interpretación esotérica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero tengo que recalcar esto, la interpretación esotérica, porque si lo leemos literalmente, primero es muy difícil de que eso produzca una satisfacción ni siquiera intelectual en muchos de sus parajes, y segundo, que no entenderemos lo que está escrito allí para el desenvolvimiento de los individuos desenvueltos pues conscientemente. Así que necesitamos instrucción oral que nos la interprete, pero la Biblia es la fuente de toda la enseñanza de la Cábala, la fuente fundamental, aunque hay otros libros que la reinterpretan de una manera más profunda que aquello que podría hacer un individuo solo, y esos libros giran alrededor de ese gran contexto de texto sagrado y son pues el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Bahir, o sea, tenemos muchas otras obras que giran alrededor de un contexto, y muchos autores antiguos y autores modernos. Cuando digo modernos quiero decir de los últimos siglos. Sin embargo, siempre están dando vueltas alrededor de una enseñanza que se considera enseñanza primigenia. Si esta enseñanza la llevamos a Oriente, encontraremos las enseñanzas paralelas y conjuntadas que nos están explicando lo mismo. Así tenemos desde las enseñanzas que explica, por ejemplo, el gran yogi de la India, que os diré su nombre en otro momento, los aforismos de Patanjali, o sea, el gran yogi, el gran maestro de la India de Patanjali, que explica unos aforismos que dan toda la enseñanza esotérica, que los puedes poner sobre la interpretación esotérica de la Biblia y concuerdan perfectamente, o puedes ir al budismo esotérico, o puedes centrarte en el Bhagavad Gita y verás que lo mismo que encuentras en un lugar lo encuentras en el otro cuando hay suficiente visión. Si lo miras así y separado y desde una mirada de prejuicios, entonces se ve como cosas muy distintas. Con la instrucción oral, la instrucción de los maestros y suficiente desenvolvimiento, vemos que todo nos está hablando de lo mismo. Lo mismo que tenemos aquí en nuestra interpretación. En esta interpretación el punto más alto es el punto de divinidad, entonces preguntemos ¿qué es Dios? Y esto, hay un texto que nos explica la definición de Dios. Dios se define a sí mismo, y este texto es esta imagen. Bueno, este señor ya sé que era en este momento muy guapo y que es uno de los artistas favoritos de muchas de las damas, sobre todo de su época. No diré su nombre ahora para no hacerle publicidad, pero esto es de la película de los 10 mandamientos y es la escena de la zarza ardiente, cuando Moisés es llamado y sube a una montaña porque allí hay una zarza ardiendo. Subir una montaña es una elevación de conciencia en el simbolismo, independiente de si eso tuvo lugar físicamente o no, quiere decir una experiencia de expansión de conciencia, una iniciación, una elevación espiritual. Entonces él pregunta a la deidad, y cuando
tenga que hablar de Dios, ¿con qué nombre lo defino? ¿Cuál es el nombre? Y la deidad se define a sí mismo. Dice, diles que la deidad es Ejeye Asher Ejeye. La traducción que ahora vamos a utilizar es una traducción sencilla, aunque esto tiene tomos y tomos de estudio, y es que la deidad se define a sí misma como yo soy el que yo soy. Esa es incluso según cómo se observe esto, puede decir, vaya, se ha quedado conmigo, ¿no? Porque yo soy el que yo soy, pues entonces, si lo observas de una manera muy superficial, pues parece una frase absurda. Sin embargo, no es una frase absurda, explica, este Ejeye Asher Ejeye, explica todo el movimiento de la creación y todo el movimiento de la evolución de la conciencia en retorno hasta la conciencia cósmica, hasta la conciencia de unidad de nuevo en el uno. Explica ese viaje que parte del Gan Eden, del jardín del Edén, y a través de la noche de los tiempos, por medio de la vida, la conciencia y todas las manifestaciones en el espacio y el tiempo, está efectuando un retorno de nuevo a un Gan Eden superior, que es el estado de conciencia cósmica final. Está en esa frase. Así que es esta frase, yo soy el que yo soy, en realidad forma parte de la explicación de lo que es un ser humano. ¿Qué parte? Pues esta parte esencial, la más alta, lo más divino en un ser humano, se define a través de un acercamiento a estas palabras. Pero si nosotros queremos entender toda la definición de un humano, entonces vamos a ver cómo podemos definirnos, cómo podemos decir quién soy, qué es un humano, en la medida en la que nosotros queramos entender el proceso de la muerte, el proceso de la vida, debemos saber cómo estamos formados. Haciendo una comparativa, si un médico quiere curar una enfermedad, sea un problema que requiera cirugía o un problema que requiera pues un tratamiento de quimio, de lo que sea, cualquier tratamiento, el médico tiene que tener un profundo conocimiento de qué es lo que tiene que curar el organismo este, así que no puede tener dudas, ¿qué médico sería el que no supiera si el hígado está por aquí detrás o detrás de la oreja? Esto sería absurdo, completamente absurdo. Así que hay que tener un conocimiento exhaustivo del individuo. En este conocimiento exhaustivo del individuo, de nosotros mismos, hasta donde podamos llegar, porque tampoco vamos a doctorarnos en esto, al menos en este año y tanto que estaremos estudiando, pues empecemos aquí definiendo al ser humano. El ser humano en la Biblia es descrito como Adán. Hay dos conceptos de Adán, el Adán genérico, que significa humanidad, y el Adán individual, que significa todo ser humano, sea hombre o mujer. Adán no significa varón, significa hombre genérico, humano. O sea, sería bueno que cuando nosotros vemos hombre escrito en las Sagradas Escrituras, supiéramos interpretar que esto viene del hebreo Adán, y que en hebreo el texto original está hablando del ser humano genérico, no está hablando de un hombre y una mujer. La falsa interpretación de esto ha originado muchos problemas, ha originado interpretaciones a favor del machismo y a favor de muchos de los abusos en contra de las mujeres, porque se ha tomado a beneficio de una parte de la humanidad la definición que dice simplemente humano, ser humano, pero que está traducido como hombre. Definición de humano, de ser humano. ¿Es que nos gustaría poderla definir? Pues no se puede definir, aunque hemos dicho que ya sabemos que el nivel de divinidad en un humano está definido, está descrito por la propia deidad al decirse y nombrarse ella misma como Ejeye Asher Ejeye. Cuando nosotros queremos definir a un humano,
no lo podemos llegar a definir, no podemos llegar a contestar esta pregunta, ¿quién soy?, por una simple razón, que está descrita en la imagen. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es que es casi, no totalmente, casi imposible responder esta pregunta porque el ser humano está llegando a ser. Es decir, para que nosotros nos podamos definir, tendríamos que ser un producto terminado. Si nosotros vamos a una fábrica de, no sé, de latas de tomate en conserva y cuando están laminando el recipiente decimos, ¿qué es esto?, nosotros no podemos decir, esto es una lata de tomate en conserva. Si diremos, esto es el metal, el aluminio, lo que sea, que está siendo laminado, que luego será pintado, que luego será forrado, que luego se le pondrá el tomate, que el tomate está en proceso también de triturar, de conservar, que luego será sellado, que luego será incluso etiquetado, etcétera, etcétera. La lata de tomate terminada. Pero, disculpadme el ejemplo tan tipo tienda de comestibles, pero bueno, es el que se me ha ocurrido. La lata de tomate solo está terminada cuando está terminada. Y el ser humano, aunque podemos decir esto será una lata de tomate, en medio del proceso no es una lata de tomate. Nosotros no somos una lata de tomate, evidentemente. No hemos terminado el proceso, estamos en mitad del proceso. Estamos llegando a ser. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, estamos en medio del tren de producción, en medio del proceso productivo, en medio de la maquinaria que nos está haciendo y que nos está efectuando. Y si decimos que nosotros somos el producto terminado, entonces no es cierto. Si decimos que somos el producto del que venimos, tampoco es cierto. Hemos de ser muy cuidadosos en la definición, sabiendo, pues precisamente esto, que estamos llegando a ser, que todavía caminamos en el gran sendero, y fijaros que dice aquí, de la vida y de la muerte. Todavía nos encontramos en medio de una dualidad de blanco-negro, de encarnado-desencarnado, y eso mismo nos está indicando que mientras estamos en esa dualidad y estamos experimentando el fenómeno de la muerte, pues estamos en proceso de ebullición, el guiso no ha terminado, estamos en proceso de fabricación, no hemos terminado de ser el producto. Y observad que dice, en nuestro viaje evolutivo hacia el ser verdadero, únicamente al llegar al final podremos decir, ¿qué es lo que podremos decir como definición de humano? Podremos decir, yo soy el que yo soy. Es decir, que la definición de Ejeye, Asher, Ejeye, dentro del contexto de Adam, es la definición de lo que es un verdadero ser humano como producto terminado, en el contexto de la humanidad, en el contexto de la creación. Si nos vamos más allá de la creación, entonces allí está la nada y no entramos estamos dentro del árbol, no vamos más allá del árbol, pero en lo más alto del árbol nuestra definición como humanos es yo soy el que yo soy cuando seamos productos terminados. Ahora estamos igual que está representado aquí en este diagrama. Partimos de una posición de madurez, el individuo de nuevo está de rodillas, como os acordáis de aquel alquimista que veíamos en un diagrama anterior que traspasaba con su cabeza y veía el mecanismo de los cielos, traspasaba el plano físico, estaba de rodillas, también está de rodillas. Aquí se parte de una posición en la que se reconoce la ignorancia, se ve que las rodillas regidas por el signo de Capricornio, el plano material, se ve que uno parte de las condiciones materiales en las que se encuentra para avanzar. Y a partir de este avance evolutivo, por medio de experiencias de muerte, experiencias de reencarnación, a través de muchísimas y muchísimas existencias, se va ascendiendo por un camino lleno
lleno de múltiples e interesantes vivencias, hasta que se llega a los aspectos más altos, y cuando se llega a estos aspectos más altos hay unos límites que pasar, unos coros que acompañan, y finalmente aquí incluso podemos ver una cruz, lo cual es muy interesante porque habla el hecho de la experiencia de la crucifixión, una iniciación mayor, y finalmente llegaremos en el fin de los días a esta definición. Así que en el proceso de un humano de irse construyendo a sí mismo, es en el proceso en el que nos encontramos. La definición de nuestro ser no es una definición cerrada, así que tiene que ser una definición abierta, como si dijéramos, nos estamos cociendo. Me gusta esto de cocer porque tiene mucho que ver con nuestro propio proceso de entendimiento. Pero si no nos gusta, pues podemos decir, nos estamos haciendo, nos estamos formando, nos estamos desarrollando. Estamos en un proceso de desarrollo. En ese proceso de desarrollo es en el que hemos de saber encajar nuestra experiencia de la vida y de la muerte. Porque en ese propio proceso, hace un momento hemos dicho, no se muere igual si estás en la parte más cruda de esa cocción, que si estás en un punto ya bien cocidito, o si estás ya cocidito del todo. Porque la salida, el traspaso, el momento en el que se deja la existencia física y la conciencia sigue más allá, es distinto dependiendo si el individuo está aquí, que si está aquí, que si está aquí, que si está más allá. Nosotros llegará un momento que haremos un análisis y diremos, ¿cómo es mi vida, mi definición de ser humano, en qué grado, en qué nivel está? Pues entonces probablemente mi último momento de existencia en la Tierra tendrá estos rasgos, nos concentraremos en estos rasgos. También podremos hacer mucho diciendo, si modifico mi manera de ser en esta dirección, pues pasaré de este tipo de salida a este otro tipo de salida, con muchas posibilidades de que esto sea así, en base a mi propia evolución o mi propio grado de evolución. Nos interesa saber esto porque cuando nosotros tengamos a un individuo en una cama frente a nosotros, pues de una sola mirada diremos, este es un individuo que va a salir o que va a irse de tal manera, y lo podemos ayudar en relación a su manera de irse. Si lo queremos ayudar de una manera, cuando digo ayudar, quiero decir desde los planos internos, se puede ayudar de muchas maneras, pero quiero decir a través de nuestra presencia, a través de nuestra inspiración, meditación, etcétera, que aprenderemos recursos muy intensos, muy eficaces en relación a estos. Esto es una ciencia extremadamente experimental y científica. Si habéis leído algo del libro tibetano de los muertos, pues veréis que allí hay un conocimiento científico tibetano, digámoslo así, muy preciso. Saben perfectamente la etapa, esto. Nosotros, el libro tibetano de los muertos forma parte de nuestro estudio, pero lo veremos sobre todo dentro del contexto del lenguaje de nuestra propia cultura. Pues si nosotros hablamos con la cultura tibetana, pues no entenderemos, pero cuando cojamos el libro tibetano de los muertos y lo transformemos en el metro, el autobús y la hipoteca, veréis cómo eso adquiere un sentido extremadamente verídico en nuestras experiencias. Así que es muy importante esto, es muy importante que nosotros sepamos que este yo soy el que soy, todavía, ¿veis? Pero todavía no nos encontramos en este yo soy. Ese yo soy el que soy se encuentra en nosotros. Es nuestro punto de divinidad. Pero nuestra conciencia no está centrada allí, no ha llegado allí. Todavía estamos girando. Girando, aquí está puesto girando, pero hace un momento no era girando, era subiendo. Subiendo, girando, en este caso son sinónimos. ¿Dónde? En la gran rueda de la vida y de la muerte.
Si os digo en el samsara, pues seguramente os sonará mucho este concepto, porque incluso hay una película muy bonita titulada con esta palabra, que significa la rueda de encarnaciones, las experiencias. La clave 10 del tarot, esta clave que vemos aquí, que se denomina la rueda de la fortuna, este diagrama de ruedas dentro de ruedas, explica de una manera simbólica y profunda encontrarnos en un devenir de nuestra propia conciencia. Y los estudiantes de Santa Cábala y Sagrado Tarot en los niveles superiores le prestan mucha atención a esta clave y a las otras claves, porque es un aspecto de explicación del grado y del punto en el que nosotros nos encontramos, entre otras muchas cosas, en este proceso evolutivo. Pero nosotros podemos extraer algunos conocimientos de aquí, aunque sean muy simples. Bueno, las claves del tarot son las que nosotros utilizamos, son emblemas arquetípicos que presentan aspectos de percepción de la propia conciencia del ser humano y de la creación en general. Así que son muy perfectas, estas que usamos, son muy perfectas para explicar lo que es un ser humano, para explicar lo que es la creación y para explicar el proceso de transformación de la conciencia. También proveen el mecanismo de cómo hacer esta transformación a través de las meditaciones, los ejercicios, y son explicaciones pictográficas de la ciencia de la Cábala. Es inseparable el Sagrado Tarot que nosotros presentamos, es inseparable de la Santa Cábala, es una unidad, va todo unido. Así que esto, cuando ahora miramos esta clave, nosotros no estamos hablando de tarot adivinatorio, que tiene su importancia, y los que se dedican a eso pues ya saben la importancia que tiene para ellos. A nosotros no nos interesa esto, lo dejamos donde quiera que esté. Nos interesa el tarot como una explicación de estos aspectos, y en esta clave hay varios puntos que podemos ahora extraer. Uno de ellos es que aquí hay una explicación de quién somos, un punto central que es el punto ese de Ejeye, Asher Ejeye, que es el punto central de divinidad, y luego unos círculos concéntricos hacia afuera, que es lo mismo que el árbol de la vida, desde el punto más alto hacia abajo. Así que al ver esta clave estamos viéndonos a nosotros mismos como un diagrama. Todo lo más interno y lo más alto son sinónimos en los aspectos de conciencia. Pero también esta clave está indicando la rueda de la existencia. Nos dice cómo, de un símbolo que apenas podemos interpretar, porque esto de conciencia cósmica, ¿cómo lo interpretamos? Pues entonces aquí hay un símbolo en el que está mezclado lo animal, lo superhumano, lo humano, en algo que en forma de esfinge es un enigma para nosotros que hay que saber descifrar. Y desde este punto enigmático de nuestra existencia se desciende, ¿veis cómo desciende una serpiente, la serpiente que guarda, la serpiente que incita a la conciencia a descender hacia la forma, y a través de ese descenso luego la conciencia asciende para llegar de nuevo al lugar de donde partió, a ese punto de conciencia cósmica, después de un largo viaje a través de los 4 elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego, en sus múltiples combinaciones. Esta escenografía que vemos aquí es la escenografía que nos habla del recorrido de nuestra existencia. Pues unos humanos que estén en este nivel no viven y mueren de la misma manera que los que estén en este nivel, o ya más allá, el nivel del adeptado. En las últimas clases hemos hablado de la experiencia de la última sonrisa de Paramahansa Yogananda. ¿Dónde estaba la conciencia de Paramahansa? Muy alta, más allá de la conciencia de un humano común, pero nos muestra un ejemplo, nos muestra un camino y nos enseña cómo podemos ir en esa dirección, sea por medio de su metodología de yoga. La palabra yoga solamente significa unión con lo divino, es la palabra que significa unión.
Así que a través del yoga, por medio de una disciplina u otra. Si observamos que la clave 10 del Sagrado Tarot, la Rueda de la Fortuna, representa ese estadio, pues podemos, a través de la interpretación de este simbolismo, extraer mucho de nuestro proceso como seres humanos, proceso de formación, de crecimiento. Y si lo miramos a través de esta otra clave, que es la clave del loco, según la interpretación cabalística que nosotros damos, pues entonces veremos, y ahora sí que necesito ayuda. ¿Quieres leer tú un poquito? Anda. ¿A dónde vamos? Sin embargo, si todavía no se puede responder a la cuestión ardiente de la identidad del ser, sí, en cambio, se puede comprender cómo se expande la conciencia, cómo se ilumina y la causa de que ello ocurra. Es decir, si la pregunta de quién somos solamente la podemos responder diciendo estamos en un proceso, partimos de un punto, volveremos a un punto, pero estamos desenvolviéndonos, hay algo en ese proceso que sí que podemos responder con mucha precisión, con mucha nitidez, sobre todo con mucha experimentación, y es que podemos comprender cómo se expande nuestra conciencia, cómo se ilumina nuestra conciencia y cuál es la causa de que eso ocurra. Es decir, que en este viaje que veíamos aquí, en este proceso de ascenso para volver de otra manera al lugar de origen, hay una transformación, hay un cambio. La conciencia se expande, asciende porque se expande. Se expande quiere decir que es más consciente de más niveles y de más cosas, es más sabia, siente más, comprende mejor, se relaciona de una manera mucho más sabia. Y esto es un sinónimo de iluminación. Tiene más luz el individuo, ve mejor, ve mentalmente mejor, pero incluso físicamente mejor. Los adeptos tienen muy buena visión. Moisés, cuando se despidió a la edad de 120 años y dijo, ahora seguid vosotros, que yo tengo que retirarme, el texto dice que tenía la visión como de un adolescente, una mirada sin ninguna mella. Así que aquí hay unos elementos que están relacionados y que son muy importantes. Y además, la causa de que ello ocurra. Por ello, al nosotros buscar la respuesta a la pregunta de ¿qué es la vida? ¿Qué es un ser humano? ¿Quién soy? Por solamente en esa búsqueda nos damos cuenta de a dónde vamos. El querer saber quién soy es un entender a dónde vamos. Y el a dónde vamos lleva implícito de dónde venimos. Por lo cual, en nuestra búsqueda del entendimiento del proceso de la muerte y del entendimiento del proceso de la vida, estamos haciendo una profunda investigación sobre quiénes somos, contestándonos, ¿veis? Como dice aquí, al entender esto último, ocurre que al mismo tiempo estamos respondiéndonos a la pregunta de ¿a dónde vamos? Y si lo queréis ver de una manera pictográfica, dentro del simbolismo de la Santa Cábala y del Sagrado Tarot, pues esta escena nos lo indica. Esta escena nos indica el viaje de la vida y de la conciencia, que viene desde unos valles previos del ayer aquí, desde la noche de los tiempos, que ha llegado a la altura en la que nos encontramos hoy, más allá de una humanidad común o de un reino animal, y que seguimos nosotros en nuestro viaje hacia el norte, hacia el lugar donde todavía hay oscuridad, donde todavía hay muchas alturas que escalar y muchos lugares que descubrir, yendo de montaña en montaña, de elevación en elevación, en un viaje ¿hacia dónde? En un viaje hacia el sol. ¿Qué sol? El sol de Keter, el sol de esta corona de aquí, el sol alado que hemos visto. Es decir, estamos yendo en un viaje al encuentro del movimiento, ese movimiento que decíamos, al entendimiento de ese contexto de espacio, de tiempo, al contexto de esa vibración,
al contexto que permite la vida. Vamos en un viaje al encuentro de nuestra propia vida, pasando por experiencias. Mirad cómo lo podemos interpretar. Estoy vivo, he fallecido. Estoy vivo, he fallecido. Estoy vivo, he fallecido. Podemos hacer muchas interpretaciones aquí. En este viaje de la vida, vamos al encuentro de aquel punto donde, cuando nos identifiquemos en su totalidad con ello, podremos decir con la plenitud en la que la escena de Éxodo 3, capítulo 13-14, con la escena de ese Éxodo 3, 13-14, pues podremos decir con total plenitud Ejeye, Esher, Ejeye. Esa será la última y la total definición del ser humano. En este proceso vamos a aprender otra definición rápidamente, pero no hoy, en la siguiente clase, y vamos a entrar en métodos ya más prácticos y más operativos en cuanto al funcionamiento de fuerzas, pero nunca podrán ser más reales y experimentales que los que ahora hemos descrito, porque en las próximas clases vamos a encontrar una definición real de quién somos en este momento en el que nos estamos haciendo. Hasta entonces os estaré esperando toda la semana, así que nos veremos el próximo jueves. Vamos a cerrar.